tecnología es muy temprana, pero igual cuando tú hablas de que, oye, 8 de cada 10 utilizan Internet, además en un país como Venezuela, en donde más de un 30% de la población, o algo así como un 30 y pico, se considera una población excluida, porque económicamente no cubre gastos incluso básicos de alimentación. Entonces, bueno, 8 de cada 10 tiene mucho valor. De hecho, está por encima del promedio de América Latina. Aquí somos como early adopters, ¿no? Aquí en Venezuela. Sí, Venezuela siempre ha sido, de hecho, Venezuela todavía hoy día destaca, por ejemplo, en el uso de las redes sociales y plataformas particulares como X, como Instagram, tienen mucho arraigo en Venezuela. Y hay cosas donde Venezuela sí está un poquito más rezagada, por ejemplo, el comercio electrónico. Estamos algo así, bueno, hasta la cifra del 2023, porque la cifra nueva la estamos actualizando, Venezuela estaba 15 puntos por detrás en penetración de comercio electrónico en la población, a pesar de que en uso de Internet está ligeramente por encima del promedio latinoamericano. Entonces, ¿por qué? Bueno, por todo el tema económico, lo que ha pasado acá, las dificultades que hay además en términos de pagos, logística, ausencia de plataformas que son muy habilitadoras de e-commerce y que son internacionales y que no se integran también con las plataformas locales o los medios de pagos locales. Otra cosa donde quizás también estamos por encima, social media. Las tarjetas de crédito, porque uno paga mucho online con tarjetas de crédito. Exacto, todo eso influye. Entonces estamos por debajo en comercio electrónico. Por ejemplo, los venezolanos buscamos menos información a través de Google. A la hora de comprar, buscamos más información en las redes sociales, en los marketplaces, como en el caso de Mercado Libre y por supuesto todas estas aplicaciones hoy día para hacer compras. Entonces ahí el venezolano es bastante activo, pero por ejemplo para buscar en la búsqueda tradicional en Google está por debajo del promedio de Latinoamérica. Y también busca por debajo del promedio en websites de las compañías o de empresas, etcétera, etcétera. ¿Qué buscan los venezolanos? Bueno, los venezolanos no son tan distintos al resto en el sentido de que, bueno, ¿qué es lo que a la gente le interesa? Bueno, por un lado, hay que recordar que mucha gente utiliza Internet para la vida, pero también hoy día es imposible trabajar en un lugar sin tener Internet. Entonces, mucha gente utiliza la Internet para su trabajo, para comunicarse con los clientes, para buscar información, para preparar un reporte. Entonces, la búsqueda de información para el trabajo es importante. Las noticias, el contenido noticioso, también es un contenido altamente cotizado. De hecho... Y más ahora. Exacto. Bueno, déjame decirte que, que no hay desde que yo mido Internet en Latinoamérica, que es desde el 2005, siempre las noticias han estado entre los 5 primeros usos de Internet. No contenidos, usos. Porque el primero ha sido el email, que lo han desahuciado. Cuando empezaron las redes y Twitter... Estas son cosas que a la gente se le olvida, sí. Que había empresas que decían y analistas, y ojo, esto lo leí yo en New York Times, que decía, bueno, ya las páginas web de las compañías van a entrar en obsolescencia, no van a hacer falta porque las empresas van a tener su perfil de Twitter. Eso se dijo y se publicó. Yo tengo la noticia guardada porque la usaba. Yo la usaba advirtiendo que eso era una locura y decía, ¿qué es esto? Y también pasó con Facebook Pages, que la gente, no, ya no hace falta. Entonces... Sí, exacto. Entonces, entonces la búsqueda de información para el trabajo, las noticias, la búsqueda de información de, por ejemplo, de entretenimiento, obviamente el entretenimiento, y cada vez es más, eso es más realidad. Es decir, el ser humano, y de hecho lo vemos en los países europeos, los países desarrollados tienden a trabajar cada vez menos horas. Todavía nosotros no hemos llegado allí, pero es verdad que el ser humano hoy día dedicamos más tiempo de ocio que el que dedicaba hace 50 o 100 años, en donde los trabajos eran mucho más duros, más días a la semana. Entonces, eso también se refleja en los usos de Internet. Claro, para ver una película tú te metes a Internet a ver Exacto. qué hay. Hoy día el contenido se consume en streaming. De hecho, cuando ya no hablamos de lo que la gente hace en Internet, sino qué contenido te interesa, el primero es contenido noticioso, pero el segundo son películas y series. O sea, todo ese tema... Y todo lo que son los bancos y todo eso, la gente entra a diario, ¿no? Y también ahora usan la Internet para llamadas también, sí, ¿no? Como medio de comunicación. Los usos transaccionales son fundamentales. De hecho, otra de las cosas en donde Venezuela destaca en Latinoamérica es en el uso de la banca en línea, porque Venezuela es un país muy digital, porque al no haber papel moneda, tuvimos épocas que no había un billete,
eso hizo que mucha gente recurriera a usar la banca en línea, a pagar a través de pago móvil, y en eso Venezuela siempre ha estado como por encima. Cuando ves los usos de Internet, la banca en línea o las transferencias bancarias o los pagos en línea están dentro del top 10 generalmente. Y Venezuela está por encima de América Latina con ventaja importante por eso, porque Venezuela es como que por necesidad se bancarizó más. Claro. El tema también de las ayudas, que las personas que reciben ayudas necesitan, tanto los que reciben ayudas gubernamentales, que necesitan tener una cuenta en un banco del Estado, o el que recibe remesas. Entonces, al final hay una bancarización alta. Fíjate que hay un concepto interesante, que es este concepto de los micromomentos, que es los micromomentos de Google. ¿Qué busca la gente en Internet? Entonces, la gente busca información sobre lo que quiere hacer, sobre cosas para hacer, sobre cómo hacerlas, el que llaman en inglés el how to, que son los tutoriales. Entonces, ahí hay mucho consumo de how to, de tutoriales. El paso a paso. El paso a paso en YouTube, por ejemplo. YouTube es una plataforma muy de tutoriales para aprender a los videojuegos, para aprender a hacer manualidades, para aprender a hacer cualquier cosa. Yo tengo un sobrino que aprendió a programar y lo contrataba Amazon, imagínate, para aprender en YouTube. Bueno, yo tengo una anécdota allí cuando mi hijo estaba pequeño. Mi hijo ya programa, estudia ingeniería de software y tiene 19 años, pero cuando él era muy chiquito, llegó yo a la casa un día y me dice, papá, hazme un avioncito de papel. Y yo le hago un avión de papel, que era el que yo me sabía, pues perfecto, el avioncito voló, por lo menos. Quedé más bien, pero el niño me dice, oye papá, hazme otro. Y yo, claro, y agarro el papel y hago otro. No, otro distinto. Entonces yo, wow. Entonces el que yo me sé es este. Entonces yo le digo, oye hijo. Entonces me dice, no, tranquilo papá. Y él se metió en YouTube y puso paper plane, en inglés, ¿no? Avión de papel. Y había un tutorial de cómo hacer aviones distintos. Origami. Y cuando eso él tendría 5 o 6 años. Un 747. Mira, entonces el how to, ¿cómo hago el avión de papel si no lo sé hacer? Lo busco en YouTube. ¿Y la mayoría de las personas lo usa en teléfonos celulares o sí. Eso también lo midieron en computadoras? Sí, bueno, ese también es un gran cambio, porque para que tengas una idea, en Venezuela, uno de cada vamos a decirlo para números de 10. De cada 10 venezolanos que se conectan, más o menos, unos 2 o 3 se conectan a través de una computadora. ¿El resto? El resto son dispositivos móviles. O sea, la conexión por dispositivos móviles es mayor. Que eso parte creo que es importante para los que nos están escuchando, que a la hora de diseñar para una página web es muy importante que esa página web sea responsive y funcione en dispositivos móviles, porque el consumo es mayor en móvil que en computadora. Muchas personas que trabajamos en el mundo corporativo, en las empresas, tenemos un laptop, tenemos una computadora de escritorio con una pantalla muy cómoda y a veces planificamos, pensamos, buscamos desde la computadora. Y tenemos que recordar que la mayoría del mercado lo hace desde una pequeña pantalla. Que es lo que tienen, además. Y que es lo que tienen. Entonces tenemos que pensar mucho más en esa experiencia, porque, bueno, es donde está la mayoría, la movilidad. De hecho, estos micromomentos que yo comentaba, uno es, bueno, qué hacer, cómo hacerlo. Y hay otros importantes, como por ejemplo, dónde ir, que también la gente lo busca desde el móvil. ¿Dónde queda una farmacia? Yo estoy en la Castellana y tengo que ir a comprar una medicina, farmacia cerca de aquí. Y entonces Google me da... Google Maps y ya. Sí, exacto. Esa es otra. Primero Google Maps, luego Existo. Exacto. Y después la de comprar. ¿Cómo compro? Entonces fíjate que cómo compro ya no es Google. Cómo compro, como yo decía, son los marketplaces, son las aplicaciones. Ya la gente no busca tanto en Google como en estos marketplaces. En el caso de los Estados Unidos, Amazon. Pero en nuestro caso, a través de plataformas como Mercado Libre, etcétera. Qué interesante, pues no se nos acabó el tiempo, voló. No, uno no se da cuenta aquí en radio el tiempo vuela. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Temas gracias, interesantes. Carlos. Claro que sí. Carlos Jiménez, socio, director de Data Análisis, donde bueno, siempre tiene información relevante, interesante, @tendencias digitales.